Cuando estalló la Guerra Civil Española, llegaron a España miles de combatientes de todos los países del mundo para defender la Segunda República y detener el avance de los militares golpistas. Aparte de los brigadistas internacionales, la Unión Soviética apoyó la Segunda República Española y mandó al país distintos oficiales y comandantes. Estos militares adquirieron experiencia en España y en la Gran Guerra Patria volvieron a combatir el fascismo, obteniendo una contundente victoria sobre las potencias del Eje. Alexander Rodinchev, conocido en España como el Capitán Pablito, participó en la Guerra Civil Española y posteriormente se convirtió en uno de los héroes de la batalla de Stalingrado. ¿Quién era Pablito Rodinchev? ¿Qué papel desempeñó en la Guerra Civil Española y en la Gran Guerra Patria? Quedaros hasta el final porque os voy a hablar sobre la vida de este militar soviético. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Alexander Ilich Rodinchev nació el 8 de marzo de 1905 en el pueblo de Mijalovskoye, actual Sharlik, en la región de Oremburgo, en el seno de una familia de campesinos pobres. Alexander era el único hijo varón de la familia y siendo menor de edad se puso a trabajar como peón y al fallecer su padre trabajó en una zapatería. A pesar de comenzar a trabajar a temprana edad, Alexander pudo completar los estudios de primaria y a los 22 años tuvo que pasar el servicio militar obligatorio. El paso de Alexander por el ejército no fue simplemente para cumplir con el servicio militar obligatorio, sino que al recibir adiestramiento militar se convenció de la necesidad de servir en el Ejército Rojo y decidió hacer carrera en el ámbito militar. 1929 fue un año clave para el joven Alexander, ya que, en ese año, entró a militar en el partido bolchevique e ingresó en la Escuela Militar Unificada de Moscú. Tras 3 años de entrenamiento militar, sus superiores lo integraron en el 61º Regimiento de Caballería. Alexander destacaba entre los alumnos de la escuela militar y se le veía ansioso por recibir su bautismo de fuego. Por ello, cuando comenzó la Guerra Civil Española, se presentó como voluntario para marchar a España para asesorar a los republicanos en la guerra. En España, Alexander Rodinchev recibió el apodo de Pablito, con el que sería conocido por sus camaradas españoles. Inicialmente, Pablito fue integrado en la 9ª Brigada Mixta y posteriormente en la 11ª División y se desempeñó como asesor de las Fuerzas Armadas Republicanas. Los historiadores destacan el asesoramiento de Alexander Pablito en la batalla de Guadalajara, en el que los republicanos ayudados por los brigadistas internacionales hicieron huir a las fuerzas franquistas y musolinianas. Ahora bien, el trabajo de Alexander no se limitó al asesoramiento, porque también combatió en distintas batallas de la Guerra Civil como la Defensa de Madrid o la Batalla del Jarama. Las hazañas que consiguió el capitán soviético llegaron a oídos del gobierno soviético, que decidió condecorar con 2 órdenes de Lenin, le nombraron héroe de la Unión Soviética y le ascendieron a teniente. Aunque la Segunda República detuvo el golpe de Estado y recibió la ayuda de la Unión Soviética y de los brigadistas antifascistas, no pudieron evitar que los golpistas acabaran derrocando la Segunda República e instaurando el régimen franquista. Alexander Rodinchev regresó a la URSS y pese a que sus esfuerzos no sirvieron para ganar la guerra, le ascendieron a teniente mayor. Además, le dieron la oportunidad de seguir instruyéndose y entró en la Academia Militar Frunze para profesionalizarse. En 1939 terminó sus estudios y salió de la academia para ser nombrado subcomandante de la 36ª División de Caballería del Distrito de Bielorrusia. A partir de 1939, la vida de Alexander estuvo ligada a la guerra y a las batallas que marcaron su personalidad y le sirvió para recabar experiencia en la guerra. En 1939, Alexander fue uno de los militares soviéticos que adelantó posiciones en el este de Polonia después de que los nazis invadieran Polonia. Efectivamente, este acto está considerado por los anticomunistas como la invasión conjunta de la Alemania nazi y la Unión Soviética a Polonia como parte del pacto Ribbentrop-Molotov, y no me voy a explayar mucho más acerca de este tema porque ya tengo un vídeo dedicado a esta cuestión y en mi segundo libro dedico todo un capítulo a desmentir la mal llamada alianza entre estos dos países. También participó en la guerra de invierno con Finlandia, pero no estuvo mucho tiempo librando batallas en suelo finlandés, porque regresó a la URSS para seguir profesionalizándose. En aquellos años mostró interés por la Fuerza Aérea Soviética y decidió estudiar al respecto para tener los conocimientos necesarios.
Sus estudios en el campo de la aeronáutica le valió para entrar en la Quinta Brigada Aerotransportada de Permomaisk. El comienzo de la Gran Guerra Patria le cogió a Alexander en Ucrania y tuvo que resistir las primeras embestidas alemanas cerca de Kiev. En los primeros compases de la guerra, los nazis golpearon duramente a las tropas soviéticas, pero la brigada de Rodimchev se enfrentó con audacia a los invasores y libraron fuertes batallas en los alrededores de Kiev. Los nazis intentaron cercar a los hombres de Rodimchev, pero lograron escapar del cerco usando a los paracaidistas. A finales de noviembre se creó la 87ª División de Fusileros y Alexander fue nombrado comandante de la división. El recién nombrado comandante ejecutó audazmente el plan de retirada y se dirigió hacia la región de Kursk. Las hazañas del comandante soviético le valieron para ser condecorado con el Orden de la Bandera Roja. La división volvió a ser reorganizada para crear la 13ª División de Fusileros de la Guardia Poltava y participó en la ofensiva de Kharkov, también conocida como la Segunda Batalla de Kharkov. La ofensiva soviética sobre Kharkov no prosperó y los alemanes ganaron la batalla. Pero en esos combates, Rodimchev y los suyos también destacaron consiguiendo repeler una serie de contraataques alemanes, mitigando la derrota soviética en la ciudad. A su vez, pudieron retirarse hacia el este, concretamente hacia la orilla izquierda del Volga para reorganizarse. Tras la retirada, la guardia de Rodimchev fue transferida al 62º Ejército del Frente Sudeste apostado en Stalingrado. Alexander Rodimchev no regresó a Ucrania para librar batallas en contra de los alemanes, porque su guardia fue enviada a Stalingrado como refuerzo. La situación no era nada fácil para la guardia de Rodimchev, puesto que llegó en un momento muy difícil de la batalla de Stalingrado. A mediados de septiembre de 1942, el Sexto Ejército nazi comenzó una potente ofensiva que tenía el objetivo de tomar la colina Mamayev-Kurgan, la principal estación de tren de la ciudad y el embarcadero del Volga. Pues, nada más llegar, los hombres de Rodimchev protagonizaron una de las hazañas más importantes de la batalla de Stalingrado. Cruzaron el Volga hasta llegar a Stalingrado, expulsaron a los enemigos de la franja costera del río, defendieron la parte central de la ciudad y recuperaron la estación central del tren que había sido capturada días antes por los nazis. En realidad, la irrupción en escena de Rodimchev fue una verdadera entrada triunfal, pero no se contentó con las primeras victorias, porque los siguientes días continuó cosechando importantes victorias y entre ellas destaca la captura de la colina Mamayev-Kurgan. De septiembre a noviembre de 1942, los hombres de Rodimchev cumplieron con los objetivos que se habían fijado que permitieron defender la ciudad. No solo eso, acabaron con más de 15.000 soldados enemigos y destruyeron un total de 100 tanques. También se debe destacar que la defensa de Stalingrado no fue coser y cantar, sino que la división de Rodimchev pagó un precio muy alto para repeler a los nazis. De los 3.000 hombres que en su inicio componían la división, solamente 320 sobrevivieron a la batalla de Stalingrado. Pero, al igual que Rodimchev, todos ellos juraron que para ellos no había tierra más allá del Volga y defendieron la ciudad con un espíritu patriótico revolucionario inimaginable. La batalla de Stalingrado terminó en febrero de 1943 con victoria soviética, pero la guerra no había terminado. La valentía y la heroicidad que demostró Rodimchev en la batalla de Stalingrado le sirvió para ganarse la simpatía y el respeto del Estado Mayor soviético. De esta manera, le encomendaron comandar el 32º Cuerpo de la Guardia y acabó uniéndose al 5º Ejército de la Guardia. Todos los ejércitos, cuerpos y divisiones del Ejército Rojo tenían la misión de dirigirse hacia el oeste y de expulsar a los alemanes de la Unión Soviética. Por esta misma razón, las siguientes batallas en las que participó Rodimchev se fueron alejando poco a poco de la URSS. La división de Rodimchev jugó un papel muy importante en la liberación de Poltava y también participó en la batalla por el Dnieper. En los últimos tramos de la Gran Guerra Patria, esta unidad militar estuvo presente en importantes batallas como la de Kursk, en la ofensiva de Leópolis-Sandomierz, en la ofensiva del Vístula-Oder, en la batalla de Praga y en la definitiva batalla de Berlín. Si en algo coinciden los historiadores que han estudiado la vida de Alexander Rodimchev es que tanto él como sus hombres demostraron ser hábiles combatientes en los momentos más duros y cruciales de la guerra. Fueron mandados a batallas donde todo parecía estar perdido y consiguieron darle la vuelta a estas importantes batallas, consiguiendo contundentes victorias que les permitieron expulsar a los invasores hitlerianos de la Unión Soviética.
Soviética. El trabajo que desempeñó Rodinchev en la guerra le valió para ser nombrado nuevamente héroe de la Unión Soviética y ser considerado como uno de los comandantes más valiosos del Ejército Rojo. Rodinchev terminó la Gran Guerra Patria como uno de los comandantes más conocidos de la URSS, pero sus ganas de querer mejorar le llevaron a volver a la Academia Militar para retomar los estudios militares. En marzo de 1947 salió de la Academia siendo comandante del 11º Cuerpo de Fusileros de la Guardia y en 1951 fue nombrado subcomandante de las tropas del Distrito Militar de Siberia Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, la configuración del mundo cambió por completo e incluso en Europa se proclamaron repúblicas populares alineadas con la Unión Soviética, en la que los comunistas desempeñaron un importante papel en la victoria sobre el fascismo. Albania fue uno de esos países que combatieron contra los italianos y los nazis y que consiguieron tomar el poder bajo el liderazgo de Enver Hoxha. En esta ocasión, Rodinchev decidió trasladarse a la República Popular de Albania para asesorar militarmente al ejército de este país. Con el empeoramiento de las relaciones entre la URSS de Khrushchev y la Albania de Hoxha, Rodinchev tuvo que ser retirado y regresó a la URSS. En sus últimos años como líder militar, estuvo bajo la dirección del Ministerio de Defensa soviético y fue trasladado de un distrito militar a otro, pasando por el Distrito Militar del Norte y el de Kiev. Rodinchev, en calidad de miembro del PQS, también fue elegido diputado del Soviet Supremo y estuvo presente en las instituciones soviéticas de la Rusia soviética y de la República Autónoma Socialista Soviética de Karelia. Finalmente, Alexander Rodinchev falleció el 13 de abril de 1977 a la edad de 73 años en Moscú. Alexander Pavlito Rodinchev es uno de los héroes de la Unión Soviética que destacó enormemente en la Gran Guerra Patria. Su valentía y determinación le permitieron destacar en las filas del Ejército Rojo y contribuyó enormemente a la victoria soviética en Stalingrado. Desde España hasta Albania, Rodinchev será recordado como uno de los héroes más valientes de la clase trabajadora internacional. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre algún otro soldado o comandante del Ejército Rojo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y que podamos mantener este canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!